Al inicio del nuevo gobierno, desde Palacio Nacional, informo de las siguientes decisiones presidenciales. Primera, México exige vivir en paz. Estoy convencido que el delito no solo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social. He instruido a los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Educación y de Salud para la creación de un programa nacional de prevención del delito. Esta acción deberá reflejarse en la propuesta de presupuesto de egresos del 2013 que someteré a la consideración del Honorable Congreso de la Unión. De ser aprobado, será un programa transversal que involucrará a todas las dependencias federales en acciones para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos, entre muchas otras acciones y programas que habremos de desarrollar para alcanzar este objetivo. Segunda decisión. Detrás de cada delito hay una historia de dolor, incluso la pérdida de un ser querido. El Estado debe estar al lado de las víctimas y de sus familiares. Por ello, y dando cabal cumplimiento a mi compromiso, instruyo a la Consejería Jurídica para que se desista de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, para que una vez que se acuerde por la Suprema Corte, se publique tal como fue aprobada por el Congreso. Sé que esta ley es perfectible. Mi gobierno participará de manera inmediata en el diálogo social y político que permita mejorarla. Pero para tal efecto debemos partir de una base: contar con una ley vigente que proteja cuanto antes a las víctimas de nuestro país. Tercera decisión. Hay en el país 33 códigos penales, sin considerar el Código Penal del Ejército o de Fuero Militar, que castigan de manera distinta los mismos delitos. Ello dificulta la acción de la justicia. Por ello, habré de presentar al Congreso, al Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional que permita contar con un solo Código Penal y otro de procedimientos penales únicos y de aplicación nacional. En caso de aprobarse esta reforma por el Constituyente Permanente, se dará un importante paso contra la impunidad. Cuarta decisión. Estamos en pleno siglo XXI. México ha logrado avances en diversos sectores, pero es indignante, es inaceptable que millones de mexicanos padezcan aún de hambre. Lograr que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar será la prioridad, el principio elemental de mi política social. He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social para que ponga en marcha en los próximos 60 días la Cruzada Nacional contra el Hambre. Convoco a la sociedad civil organizada, a empresarios, a los medios de comunicación, a las agrupaciones religiosas, a gobernadores, jefe de gobierno, presidentes municipales y a todos los integrantes del Congreso de la Unión, a los jóvenes y a todo mexicano que quiera aportar tiempo y recursos para sumarse a esta gran causa que es por todos los que tienen hambre en nuestro país. Quinta decisión.
Las mujeres jefas de familia son verdaderas luchadoras. En muchos casos son padre y madre a la vez. Todos los días trabajan desde muy temprano para llevar el sustento a sus hijos. El Estado tiene la obligación moral de respaldarlas. He instruido a las Secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda para crear el programa de seguro de vida para jefas de familia e incluirlo en el proyecto de presupuesto de egresos del 2013. De ser aprobado por la Cámara de Diputados, iniciará operaciones en enero próximo. Con este programa, las jefas de familia tendrán la tranquilidad de que en caso de llegar a faltar, el Estado apoyará económicamente a sus hijos hasta que terminen la universidad. Sexta decisión. México es un país en deuda con sus adultos mayores. Lo que somos como nación se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron. Es tiempo de reconocer esa contribución. He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social y de Hacienda para incluir una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2013 que modifique y amplíe el programa 70 y más, a fin de que todos los mexicanos mayores de 65 años reciban una pensión. De contar con el respaldo de los legisladores, se daría el primer paso en la creación del sistema de seguridad social universal que he comprometido con todos los mexicanos. Séptima decisión. Ha llegado el momento de la reforma educativa. Una nación basa su desarrollo en la educación. El capital humano es la base del desarrollo y progreso de un país. Esta es la razón por la que corresponde al Estado la rectoría de la política educativa. Atendiendo a esta responsabilidad, en los siguientes días enviaré al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo 3º constitucional y en su momento la subsecuente reforma a la Ley General de Educación. Con esa reforma educativa se establecen las bases para el servicio profesional de carrera docente. Habrá reglas claras y precisas para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral. De aprobarse la reforma por el constituyente permanente, dejará de haber plazas vitalicias y hereditarias en el sistema educativo nacional. Esta reforma también incluye la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que identificará de manera objetiva e imparcial las necesidades de mejora de maestros, directores, supervisores, escuelas y autoridades. Adicionalmente a la reforma, he instruido al secretario de Educación Pública solicitar al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos. Esta información, que hoy no se tiene, será la base de datos necesaria para lograr una operación más eficiente y transparente del sistema educativo de nuestro país. Octava decisión. La desigualdad en México no solo afecta a las personas, también a los estados. Hay regiones desarrolladas y otras que padecen aún rezagos importantes. Para cerrar esta brecha e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, vamos a dar un impulso decisivo
a la infraestructura. He instruido al secretario de Comunicaciones y Transportes acelerar la propuesta del Programa Nacional de Infraestructura y Transporte 2012-2018. Este programa incluirá los proyectos que comprometía a los mexicanos para incrementar la infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos del país. Asimismo, contemplará obras de infraestructura para conectar e incorporar el sur de México a la economía global. Novena decisión. En la historia de México, el tren de pasajeros fue un símbolo de modernidad. Sin embargo, en los últimos años prácticamente desapareció de nuestro país. En México volveremos a tener trenes de pasajeros para conectar nuestras ciudades. He ordenado al secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en el 2013 la construcción del tren México-Querétaro. Asimismo, se impulsarán los proyectos de construcción del tren México-Toluca, el tren transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, para mejorar de igual forma las condiciones de tránsito en las grandes ciudades. Se iniciarán las obras de la línea 3 del Metro de Monterrey, el transporte masivo de Chalco a La Paz en el Estado de México y se ampliará el tren eléctrico de la zona metropolitana de Guadalajara. México necesita resolver de manera integral sus problemas de transporte. Contar con trenes modernos será el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las comunicaciones de nuestro país. Décima decisión. Es fundamental generar mayor competencia económica, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. El objetivo es que todos los mexicanos tengamos acceso a productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. Por ello, en los próximos días enviaré una iniciativa para reconocer en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio. Y en alcance de este objetivo, el Gobierno de la República licitará 2 nuevas cadenas de televisión abierta en los siguientes meses. Décima primera decisión. La deuda de algunos estados y municipios ha llegado a niveles inaceptables, lo que pone en riesgo las finanzas públicas de las presentes y futuras generaciones. Con el objeto de encontrar una solución inmediata para revertir esta tendencia, en los siguientes días enviaré al Honorable Congreso de la Unión un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Esta ley pondrá orden al endeudamiento de los gobiernos locales. Décima segunda decisión. Hoy México es un país reconocido por su estabilidad macroeconómica. En mi gobierno, el manejo responsable de las finanzas públicas será la base para lograr un mayor crecimiento económico sostenido y promover la generación de empleos. Por ello, en los próximos días pondré a consideración del Congreso de la Unión el paquete económico 2013, con un 0 déficit presupuestal. La solidez de las finanzas públicas seguirá siendo pilar en la conducción de la economía nacional.
13ª decisión. Los gobiernos tienen la responsabilidad moral de ser medidos y austeros en sus gastos. El gobierno que hoy inicia tiene el compromiso de racionar el gasto corriente y destinar mayores recursos al gasto de inversión en obras, programas y acciones de beneficio directo a la población. En este marco, junto a la propuesta de paquete económico 2013, expediré un decreto que establezca medidas de austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público. Un gobierno eficaz debe ser capaz de hacer más con menos. Con estas primeras decisiones, el Ejecutivo Federal ratifica la soberanía plena del poder constitucional y democrático bajo el imperio de la ley. Son decisiones que además fortalecen a la sociedad y a nuestra economía en favor de los derechos de todos los mexicanos. Con estas decisiones presidenciales iniciamos el camino. Vendrán, por supuesto, más decisiones. Y reitero mi compromiso de lograr consensos para impulsar en su momento una reforma energética, una reforma hacendaria y una reforma a nuestro régimen de seguridad social. Vamos hacia adelante. Es tiempo de romper juntos los mitos y paradigmas y todo aquello que ha limitado nuestro desarrollo. La transformación nacional demanda la actuación responsable y decidida del presidente de la República, pero requiere también de la energía creadora de todos los mexicanos. Señoras y señores, estamos a las puertas de una nueva etapa de nuestra historia. Nuestro país ha sido escenario de grandes movimientos que dejaron huella, reformistas unos, revolucionarios otros. Estos movimientos han sacudido la conciencia nacional para cambiar lo que no puede ni debe permanecer. En el México de hoy, lo que no puede ni debe permanecer es la situación de pobreza y hambre en que se encuentra un amplio sector de nuestra población. Al margen de nuestras legítimas, naturales y sanas diferencias, si todos aportamos nuestro trabajo y empeño, los mexicanos podemos construir un país plenamente desarrollado. Ahora es tiempo de construir y de ganar el futuro. Hagamos de México un país no solo orgulloso de su pasado, sino un país empeñado en mejorar su presente y conquistar su futuro. Un país arrojado y audaz, preparado para competir y triunfar, para que esa sea su imagen ante el mundo entero. Un México como lo he señalado y expresado en reiteradas ocasiones, un México donde cada quien pueda escribir su propia historia de éxito y sea feliz. Un México así es alcanzable, porque depende de nosotros, de cada uno y de todos. En la vida de un país, 6 años son un periodo corto, pero 2.191 días son suficientes para sentar las bases de lo que desde ahora debe ser nuestra meta: hacer de México un país próspero, de oportunidades y de bienestar para todos. Las naciones desarrolladas, en algún momento de su historia, decidieron dar un gran paso. Hoy toca a los mexicanos dar ese gran paso. Todo cambio profundo es resultado de creer en lo que hacemos, de creer en lo que somos, de creer en nosotros mismos, de tener confianza en lo que podemos, en lo que somos y podemos ser. Por eso, convoco hoy a todos los mexicanos, a las mujeres y a los hombres,
de todas las regiones y de todas las edades, de todos los orígenes, a ser parte de esta gran transformación. Transformar a México significa vencer los rezagos. Transformar a México implica mover todo lo que se tenga que mover, la gente, la mentalidad, las instituciones. Hay que transformar a México para que cuando nuestros hijos crezcan, disfruten de un país más grande y mejor del que hoy tenemos. Seamos todos parte del México que no le tiene miedo a la transformación, del México dispuesto a trascender y a dejar huella. Nuestro país, nuestra nación, necesita de todos. El país se construye todos los días, en cada instante, en cada lugar se va haciendo y construyendo México. Trabajemos con determinación, con audacia y con pasión, con la mirada puesta en el futuro. Es tiempo de mover a México. Seamos parte de la generación que logre la transformación nacional. Vienen, de eso estoy convencido, mejores tiempos para todos los mexicanos, porque este es el momento de México. Muchas gracias.